Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras y las personas que siguen esta transmisión en las diferentes plataformas. Hoy no vengo a hablar de cifras, ni de estrategias políticas, ni de reformas legales puntuales. Hoy vengo a contar una historia, porque hay momentos en que los países no necesitan más diagnósticos técnicos, sino mejores relatos para comprender lo que está ocurriendo. Las naciones, como las personas, no siempre se entienden a sí mismas a través de informes o estadísticas. A veces se reconocen mejor a través de símbolos, de imágenes compartidas, de fábulas que condensan verdades profundas sin necesidad de alzar la voz, o fábulas que realmente engañan a los que la están viendo. Por eso hoy les propongo escuchar una historia antigua, pero dolorosamente vigente. Cuenta una antigua fábula que existía un reino pequeño y fértil que decidió convertir su futuro en un gran jardín. No levantó murallas altas ni torres de vigilancia. No llenó sus fronteras de soldados ni sus lenguajes de amenazas. En su lugar sembró árboles jóvenes, cuidó la tierra, cuidó con mucha paciencia esa tierra y enseñó a los niños a reconocer que no todo florece de inmediato, pero que todo lo que se cuida eventualmente da fruto. Durante mucho tiempo, más de 70 años, el jardín prosperó, no porque el reino estuviera libre de peligros, sino porque entendió que cuidar lo que crece es la forma más duradera de la protección. Costa Rica fue, durante décadas, ese jardín. En 1886, Mauro Fernández tomó una decisión que hoy llamaríamos estratégica, pero que en su momento profundamente audaz fue fortalecer la educación básica como cimiento del país. No fue una medida cómoda ni popular, fue una apuesta de largo aliento. Mauro Fernández entendió algo que la historia confirma una y otra vez. Los países que invierten en la formación temprana no solo educan, también previenen, también forman criterio. Previenen la exclusión antes de que se vuelva costumbre, la desigualdad antes de que se vuelva rabia, la violencia antes de que se vuelva lenguaje. Educar fue, desde entonces, una forma silenciosa de anticiparse a los conflictos, una manera de sembrar futuro sin necesidad de levantar muros. Pero toda fábula tiene un punto de quiebre, y esta no es la excepción. Con el paso del tiempo, el jardín empezó a descuidarse, no de golpe, no por una sola decisión equivocada. Hubo alguien que trajo un insecto asesino, sino por acumulación de omisiones. Algunas semillas dejaron de recibir agua, algunos senderos se oscurecieron, algunos jardineros dejaron de llegar con la frecuencia necesaria. El jardín seguía en pie, aún había flores, aún había sombra, pero ya no recibía el mismo cuidado cotidiano. Y las fábulas enseñan que el abandono rara vez es ruidoso. El abandono suele ser silencioso y entonces aparecieron otros actores. Personas que no sembraban con abono, sembraban odio, pero sí ofrecían frutos rápidos, que no pedían paciencia, sino lealtad inmediata, que no hablaban de procesos, sino de torcer el proceso, sino de poder, que no prometían estaciones, sino recompensas instantáneas o guardar silencios o pagarlos. Así poco a poco algunos niños dejaron las aulas para caminar por senderos más cortos y más peligrosos, no porque supieran distinguir el bien del mal, sino porque dejaron de sentir que el jardín también las pertenecía. La violencia no arranca a los jóvenes de las aulas con fuerza, los seducen cuando sienten que el aula ya no los espera, que la escuela ya no los protege, que el futuro es una promesa demasiado lejana. La violencia no compite con la educación
cuando ésta es fuerte, compite cuando la educación se debilita, compite cuando la ausencia se vuelve costumbre o compite cuando no hay ruta. Cada estudiante que abandona una clase es una silla vacía que alguien más está dispuesto a ocupar con otra propuesta de pertenencia, con otra narrativa, con otro tipo de identidad. Y como dicen en mi tierra, un deportista más, un delincuente menos. En las fábulas clásicas, los reinos que confiaron únicamente en murallas terminaron sitiados desde dentro. Los que cuidaron sus jardines resistieron más tiempo, incluso frente a amenazas mayores. Costa Rica históricamente eligió el segundo camino. La seguridad no empieza en la patrulla, empieza mucho antes. Empieza en la escuela, que logra retener, acompañar y proyectar. Empieza en la casa, donde papá y mamá trabajan dignamente para llevar sustento a sus hogares y poder satisfacer las necesidades. Esta no es una advertencia apocalíptica. Las fábulas no anuncian el final del reino, advierten antes cuando aún hay tiempo. Pero hay algo más que también debemos de decir con claridad. Cuando un país atraviesa momentos difíciles, el sistema puede volverse más complejo, más lento, más desafiante, más engañante. Las puertas parecen más pesadas, las oportunidades más lejanas, el camino más empinado. Y es ahí donde nace la frustración y muchos se sienten identificados en ese poder. A los costarricenses que hoy sienten que el entorno se ha vuelto adverso, que el sistema parece poner obstáculos, que las circunstancias no ayudan, sus sueños siguen siendo posibles. No porque alguien se los garantice, no porque el camino sea fácil, sino porque la primera fuerza transformadora empieza en uno mismo, indistintamente la profesión que tengan. El país puede acompañar, las instituciones pueden crear condiciones, pero la decisión de levantarse cada mañana y volver a intentarlo empieza desde adentro de cada uno de nosotros. Y hay algo que debemos entender con madurez democrática. Cuando alguien decide crecer, avanzar, cambiar su realidad, muchas veces no recibe aplausos inmediatos, aún más cuando dejan su terruño. Reciben dudas, reciben críticas, reciben resistencia. Pero la crítica no siempre es señal de fracaso. En muchas ocasiones es señal de movimientos. Las transformaciones incomodan, los cambios generan ruido. El que avanza deja atrás inercias y los adoctrinados tienen que seguir la línea recta. Muchas veces las señales de éxito no vienen envueltas en aplausos, sino en incomodidad, incluso en rechazo. Y si en el intento de construir un proyecto aparecen voces que descalifican, que dicen que no se pueden, porque la crítica seguirá existiendo en los sistemas democráticos. No hay tiquetes aéreos comprados, no hay reservas en aerolíneas que afirman que el sistema es demasiado grande, que el sueño es demasiado ambicioso. Recuerden algo fundamental, la única persona con poder real para detener sus sueños no está afuera, está adentro. Y también la única persona capaz de impulsarlos somos nosotros mismos. Un país se fortalece cuando sus ciudadanos no renuncian a sí mismos. ¿Por qué? Porque hay fábulas que intentan erradicar a los personajes que no están de acuerdo con su guión, cerrándole las puertas. Tal vez no necesitamos muros, tal vez lo urgente sea volver al jardín, reconocer que se ha secado, que necesita agua y que todavía puede florecer, pero también entender que cada costarricense es en sí mismo un pequeño jardín y que el país que queremos no empieza aún, y no solo en esta Asamblea Legislativa, empieza en cada decisión cotidiana de no abandonar los sueños, en el emprendedor que quiere seguir luchándola todos los días, en el empresario que genera empleo, en las críticas que existen,
no en los discursos de odio, ni en los paquetes de personajes pagados para seguir haciendo una fábula. Las fábulas no se encuentran para entretener, se encuentran para que el reino tenga una segunda oportunidad, y Costa Rica aún la tiene. Limón, Guanacaste, Punta Arenas, San José, Cartago y Heredia aún tienen esa oportunidad. Dios bendiga a Costa Rica. Muchas gracias, presidente.